Dentro de La Habana peligrosa. ¿Qué te viene a la mente cuando te digo San Miguel del Padrón? De seguro, violencia, robos, asaltos, incluso como me dijo alguien los otros días, es el lugar donde llueven los cuchillos. Hoy vamos a ver qué tan cierto es esto, mostrándoles cómo es La Habana de este lado de la ciudad en la actualidad. Y qué mejor forma de comenzar que desde mi barrio, el sitio que me vio nacer. Sean bienvenidos a Dolores. En esta primera parte de mi barrio voy a mostrarles como lo más significativo que se encuentra justamente aquí, la calzada. Que esta calzada, para quien no lo sepa, es la mismísima carretera central. Y sí, todas las personas que vivimos de este lado del barrio vivimos justamente en la calzada, no como un barrio común que es en una cuadra o en una calle. Entonces miren, aquí tenemos la panadería, que es aquí donde yo cojo el pan normado por la libreta de abastecimiento, lo que ahora a las 12 del día paran para almorzar. Aquí está un antiguo zip-line. Qué felicidad venir aquí y sentarte en las mesitas y comerte un pote de helado, ese tipo de cosas, pero ya eso ya pasó a otro mejor momento. Y otra parte significativa de esta zona es lo que se conocía antes como la antigua lavandería, que ahora está completamente todo cerrado, pero en algún momento funcionó como juguero, pero ahora casi todo está cerrado. Ahí, como pueden ver, se paran unas personas a vender frutas, a vender viandas, que más adelante tenemos el agromercado y se los voy a mostrar. Aquí más adelante está la parada de Dolores, como me dijeron en los comentarios en un video pasado, una parada tan insoportable porque para agarrar un transporte aquí es fatal, pero bueno, ya esto lo mostramos en otro video que hablamos del transporte de forma general, así que vayan a verlo. Y como está el sol, plena 12 del día, yo tuve que salir con sombrilla porque si no me iba a rostizar en el camino. Y vamos a ir a varias partes de San Miguel. Bien, aquí está la farmacia local. Esta casa que ven aquí es una casa anhelada por muchos cubanos, lleva años vendiéndose, yo creo que nunca han logrado vender. Esta cantidad de gente que ven acá es para hacer la cola o están haciendo una fila para entrar a la heladería. Si no hubiera tanta gente hubiera entrado para mostrárselos, pero sí, gente, tenemos como una heladería local. O sea que no tenemos que ir hasta Escopelia. Y déjenme contarles que eso anteriormente era una pizzería. Se le conocía como Club 17. Y antes de vender helado, lo que vendían eran pizzas. Y ahora esa venta de pizzas, que no sé si sigue funcionando porque desde aquí lo veo cerrado. Un establecimiento, un local del otro lado de la calle que tiene como nombre Pío Lindo. Y ahí era donde anteriormente vendían helado, o sea, una locura total. Es algo que me da mucha tristeza y también recuerdo muy buenos tiempos de esa tienda. Era la única tienda que existía aquí en Dolores, que como pueden ver está completamente inhabitada. La única tienda en todo esto que uno podía venir a comprar cosas útiles para el hogar, comida, aseo, de todo. Pero hace unos años atrás eso como que dejó de funcionar. Por lo menos está funcionando, vamos a ver si tiene dinero. Aquí había uno, o sea, habían dos. Pero no sé qué fue lo que pasó, que lo quitaron. No tenía dinero. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué uno hace en Dolores cuando no hay dinero en ese cajero? Ir de la Virgen del Camino, o los de la Virgen del Camino. Porque en Diezmera había, pero también dejaron de funcionar. ¿Qué hola? Otra zona significativa e importante de aquí de la zona es esta tienda de moneda nacional que nosotros le llamamos el Serrucho. Y antes de desviarnos para el barrio, porque quiero ahora desviarme e ir barrio adentro para que vean cómo es la vida acá, mostrarles el monumento insignia de aquí del barrio, que es el Caballo Blanco, sí, porque además de llamarnos Dolores, también a la zona se le llama Caballo Blanco por la historia que guarda este animal y lo que hizo en esta zona. Sí, me gustaría dejar bien claro en estos primeros minutos del video que cuando en Cuba, específicamente en La Habana, nos referimos a un barrio peligroso o más bien marginal, nos ubicamos en sitios como diferentes barrios de San Miguel del Padrón, de Centro Habana, de Marianao, de Regla e incluso del municipio de Guanabacoa, debido a la fama que han recibido con el pasar de los tiempos y a ciertos y determinados sucesos que ocurren a diario en estas zonas. A pesar de ello, es válido aclarar que muchos de ustedes me lo han comentado en uno que otro video que hemos hecho de este formato, que no se acercan ni remotamente a lo que es verdaderamente un barrio peligroso en otro sitio de Latinoamérica e incluso en otra parte del mundo. Ahora estamos pasando justamente por la CAEA. Pasé por aquí porque, si la memoria no me falla, uno de ustedes me pidió que pasara por esta calle en específico porque en algún momento vivieron acá. Y si la memoria no me falla, discúlpenme que son ya muchos mensajes, fue abuela Lili, una fiel, muy fiel seguidora del canal, que me pidió que hiciera esto. Siempre trato de complacerlos y, ¿saben? Y pasar por donde ustedes vivieron o por la zona que quieren recordar, pero tengan un poco de paciencia porque ya son muchas personas. Caminando por esta calle
que tiene como nombre CAEA, quiero explicarles que una vez desciendes esa calzada por la cual estábamos caminando hace unos segundos atrás, ya comienzan a bajar las calles y empiezan a aparecer las cuadras. Bueno, ya se pueden dar cuenta que es diferente estar en un barrio, ¿saben?, en una calle normal, que estás viviendo en la misma calzada. Vas descendiendo la calzada, comienzan a bajar las cuadras y bueno, esta es la primera calle, que es CAEA, y así con el orden alfabético van descendiendo, calle B, calle C, y ahora vamos a descender 2 o 3 cuadras para mostrarles un lugar, digamos, bastante importante para mí, ignorando este basurero que hay aquí en la esquina. Así que vamos a hacer. Sí, les digo que les voy a dar un poco de fe a todas esas personas que han comentado en los últimos videos que Cuba ya parece, o La Habana en específico, ¿no?, una ciudad fantasma. Literalmente no hay casi nadie en la calle. Estamos en calle C y esta era la antigua dulcería de C, que tiene como nombre ahora la Primera de Mantilla. Uno podía venir cuando cumplía años, vaya lo que recuerdo, con la mismísima libreta de abastecimiento. Por tu cumpleaños tú podías encargar en esa dulcería un cake. Si estoy equivocado con ese dato, comenten más abajo, pero era una de las tantas cosas que podías hacer en unas dulcerías como esa. Ahora no sé realmente. Bueno, pasamos por ahí y se dieron cuenta que está cerrada. Y es justamente aquí, después de 4 años subiendo contenido a la plataforma de YouTube, que vengo todas las semanas a subir los videos que ustedes pueden disfrutar. Así que es un lugar bastante importante en nuestra comunidad y en mi persona a la hora de seguir creando contenido para YouTube. Casualmente, al lado de este parque, la primaria Juan Milián. Ahí también yo estudié desde primero a sexto grado. Quiero llegarme a la secundaria, que también es súper reconocida aquí, que es Adolfo del Castillo. Aquí, en esta sombrita, es donde yo me siento y me paso, como digo yo, horas nalgas esperando que se suba el video porque la wifi es muy lenta. En lo que cojo un 5 para continuar nuestro recorrido, me gustaría comentarles que hasta cierto punto ya en la actualidad resulta algo molesto el hecho de que cuando un sanmiguelino dice de dónde proviene, la gente piensa lo peor de la persona, a tal punto de pensar que es una persona de mal ambiente o que vive en una zona peligrosa. No es menos cierto que es una fama que fue agarrando la zona con el pasar de los tiempos, pero ya casi llegando a la mitad del 2023, no deberíamos estar pensando en que según la zona en la cual residas o vivas es más peligrosa o eres más de ambiente. Todo lo contrario, lo que tienes que estar pensando es que ya en Cuba tienes que andar a 4 ojos, porque que te asalten o que te roben puede suceder hasta en la zona más residencial y en cualquier horario del día. Dolores es un reparto que se encuentra distribuido en 32 manzanas, inicialmente ubicado en el barrio El Lucero y posteriormente se convierte en el reparto Dolores del Consejo Popular Dolores Veracruz. Aproximadamente en el año 1949 se comenzaron los proyectos que aprobaban la urbanización de las fincas Las Rositas y Los Fernández, los cuales delimitaban el área que ocuparía el reparto. Pero no es hasta la década del 50 que son aprobados los planos para su construcción. En sus inicios se le llamó ampliación de la avenida Dolores, pero adoptó posteriormente el nombre de reparto Dolores. Ya en 1950 se trazaron los planos del alcantarillado y el tendido eléctrico. A partir de ese momento comenzaron las labores constructivas en las parcelas que fueron adquiriendo los primeros pobladores y con ellos la creación de farmacias, cafeterías y bodegas, como el bodegón de Dolores, que sirvió de merendero para los trabajadores y vecinos del lugar. La secundaria Adolfo del Castillo. A mucha gente le trae muchos recuerdos. Sé que muchas generaciones pasaron por acá. No voy a acercarme mucho para no llamar la atención. Un pasaje por el cual la gente, cuando salían de la escuela, cogían para llegar a su barrio, que es el próximo que vamos a estar visitando, era por acá, que es muy espeluznante, sinceramente, pero por aquí era como un atajo para atravesar y llegar al barrio de La Cumbre, que es el que vamos a visitar ahora. No, y tiene sus proyectos y sus cosas, y siempre Básicamente, cuando doblemos esa esquina, ya estamos. Vamos a ver si hay todavía salida por ese lado, si no voy a tener que regresar. Pero bueno, miren, aquí la gente trae la basura y se quema porque hay un olor a quemado. Les cuento, por aquí había como una especie de un trillo, no sé si por esta zona uno pueda bajar y llegar al... Sí, voy a hacerlo, déjame ver si no me he caído en el intento. Bueno, donde ven ese río había como especie un trillo que uno doblaba y así llegaba al barrio de La Cumbre. Y creo que ahora hay que coger por aquí y se sale al barrio. Increíble. Estamos en La Cumbre. Voy a mostrarles así rápido una casa bastante importante y significativa de acá del barrio, que es la casa donde vivió en algún momento el bárbaro de ritmo Benny Moré, que la ha documentado en otras ocasiones. Pero bueno, esto tiene lo que le ponen los cubanos, ¿saben? Los dígitos de los números de la casa. Tienen unos azulejos que dice Benny,
Y tiene también una dedicatoria que dice: aquí vivió el sonero, el bárbaro de ritmo Benny Moré. Es una de las casas así más importantes de esta parte de la cumbre que es necesario resaltar en este video. Ya me notan un poco agitado porque si hay algo que caracteriza a este barrio de la cumbre son sus elevaciones y depresiones. Algo por lo que se caracterizaba mucho este barrio era que se hacían las fiestas públicas que nosotros los cubanos le llamamos bonches. Bueno, la cumbre era un lugar que bajaban mucha gente para acá. Dígase de Esmero, de Dolores, de la Cuevita, de la María Luisa, de Veracruz, de muchos lugares de San Miguel. Venían aquí estas fiestas públicas. La Cumbre es una localidad cubana que fue fundada en 1953 cuando son aprobados los expedientes para la urbanización de la finca rústica Los Machines. En el reparto de la Cumbre se fueron instalando desde entonces bodegas, bares y ferretería en la medida que los pobladores fueron comprando los terrenos para la fabricación de sus viviendas. Fue fundada en la misma década la escuela privada Sorsano y en el propio periodo fue creado un consultorio médico en el local de la asociación La Cumbre, donde el instrumental y demás implementos fueron dados por el alcalde de Guanabacoa, José Villalobos. Ahora nos estamos insertando en una de las calles más reconocidas de acá de la cumbre, que es la calle 90. Y déjenme decirle que ahora mismo estamos caminando por lo que se puede decir que es uno de los puntos más altos de todo el municipio. No quiero desviarme del tema y darle respuesta a un comentario muy interesante que me hizo uno de ustedes justamente en la encuesta para la realización de este video. ¿Qué hace el joven sanmiguelino o qué hace el sanmiguelino para divertirse? Los centros nocturnos que habían en aquel entonces aquí en San Miguel eran el Alibar y el Recreo. Y en la actualidad se han abierto muchos de estos bares particulares en varias partes de San Miguel. Esto era lo que se le llamaba antes en Matambre de la Cumbre. Parece que lo cogió ahora una MIPYME y ahí están vendiendo, saben, las cosas típicas que están vendiendo ahora las MIPYME, dulces, jugo, cerveza, ese tipo de cosas. Miren esta casa de impacto, una de las mejores casas que tiene la cumbre sin duda. Quisiera desviarme, vuelvo y les repito, si yo me pongo a ir por todos los recovecos de los barrios, el video quedaría demasiado largo. Hemos caminado muchísimo. Miren la elevación, comenzamos allá arriba. Miren la elevación que tuvimos que bajar. Sean bienvenidos a este barrio que tiene como nombre San Matías, el cual se divide en dos partes. Está la parte de toda la vida de San Matías y otra zona que se le conoce como Ampliación de San Matías, que como bien dice su nombre, es una extensión del barrio donde muchas personas en aquel entonces comenzaron a construir sus viviendas. El reparto San Matías, fundado también en la década de 1950. En el lugar donde posteriormente radicaría el reparto San Matías, existía una tenería que servía de fuente de empleo a los escasos habitantes del lugar. Con la urbanización de varias fincas rústicas a partir de los años 50 se comienzan a crear varios repartos de San Miguel del Padrón, como es el caso de California, Monterrey, María Luisa y San Matías, entre otros. En casi todos los repartos creados en la década del 50 se da como generalidad las viviendas individuales con mejores condiciones constructivas y extensas áreas verdes. Justamente en este puestecito que les voy a mostrar ahora, cuando viene la temporada de papas, que entran las papas, yo tengo que venir aquí con mi libreta a comprar las papas que tocan por mi casa, ¿no? Cuando vienen los días lluviosos. El río crece y es imposible estar transitando por acá. Incluso vamos a pasar por este río que lo van a ver mucho en todos estos recorridos por San Miguel, que tiene como nombre Río Huachinango. Ya los ríos de Cuba, lo que falta para que lleguen a ser radioactivos es nada, porque una suciedad y una cantidad de desechos dentro del río que es increíble. Ahora mismo estamos llegando justamente al Parque de San Matías, el parque más reconocido de este barrio, que hasta donde tengo entendido es uno de los pocos parques que no cuenta con servicio de Wi-Fi. Aquí la gente viene para sentarse, pasar el rato y conversar, pero fuera de eso más nada. Déjenme mostrarles la casa más codiciada y deseada de aquí de la zona, que tiene como 3 pisos. Llegamos al próximo barrio que tiene como nombre Veracruz. Un barrio que en lo personal me gustaría llamarlo, porque se me ocurrió ahora mismo, como la Lamar de San Miguel. ¿Por qué? Porque es este barrio de San Miguel que casi todas las viviendas de los cubanos que viven en esta zona son en edificios. Ahora van a ver un poco más. Y además el nombre hace recordar un poco México. Pueden ver, ahora mismo yo les digo que estoy caminando por la Lamar y me lo creen.
porque literal es como que la misma arquitectura de los edificios, de los banquitos que hay debajo de los edificios. Y algo importante que me gustaría mencionarlo, no sé si lo habré mencionado anteriormente, es que todos estos barrios se conectan por la misma carretera central por la cual hemos caminado. E interiormente, a través de sus calles, también se conecta un barrio con otro. Por eso, perfectamente, caminando unas 2 cuadras desde Dolores, yo puedo llegar hasta el Diezmero, puedo llegar hasta California. Sean bienvenidos a Reparto Veracruz, fundada en la década de 1970 con la iniciativa de que surgiera el movimiento de microbrigadas destinados a la construcción de viviendas para los obreros y obras sociales para la población. Los trabajadores asumieron la construcción de las mismas con métodos semi-artesanales y con la asesoría de técnicos profesionales. Con este movimiento surgió el área residencial Veracruz, que cuenta con 24 edificios multifamiliares de 4 y 5 niveles. Les cuento, quería llegar a esta parte en específico de Veracruz para mencionarles, primero que nada, que hace, digamos, una década atrás, ninguno de estos edificios que están viendo acá existían. Vayan, estaban como que los más antiguos, que son hacia la derecha, pero estos fueron como que los más recientes. Y esos edificios, me atrevo a decir que no llevan ni 10 años, ni 15 años. Y solo estaba este estadio, un estadio de pelota. Muchas subligas venían aquí a hacer torneos y tal. Y también es un lugar que recuerdo mucho porque había un circo móvil que daba espectáculos y funciones por toda Cuba. Y una de sus paradas era aquí. Entonces uno venía a disfrutar de la función del circo y era una experiencia que al día de hoy yo no puedo ni experimentarla porque ya no sé ni qué es un circo. Vamos a descender por acá. A ver si llegamos a otra parte céntrica del barrio, que es donde está el agromercado. Creo que había una óptica por ahí. Aquí el supermercado de Veracruz, que me extraña que esté tan vacío a esta hora. Yo quería acercarme para mostrárselos y continuar nuestro recorrido. ¿No ves? Hasta el mercado me da como que ese aire de Alamar, de Bahía, ¿saben? No sé, a lo mejor la persona o el grupo de personas que se encargaron de remodelar toda esta zona como que tuvieron la misma idea, porque este supermercado es bien idéntico. Miren, yo no soy loco. Ahora sí estamos pasando por el grupo de edificios donde estaba la óptica. Como les decía, fíjense si todo aquí eran edificios, que la óptica es en este primer piso de este edificio. Ahora, muy pegadito a este barrio de Veracruz, llegamos justamente a uno de los barrios más reconocidos de San Miguel, que es Diezmero. Que gran parte de él, bueno, gran parte de él no, la parte de la garita se encuentra en la calzada. Y ya después, cuando desciendes toda la garita, ahí como tal es donde comienza el barrio de Diezmero. Pero ya les digo, cada barrio de San Miguel amerita un video entero, así que por favor no se molesten conmigo si paso por arribita o paso por una zona nada más y no abarco todo el barrio, porque sinceramente les digo que el video quedaría muy extenso. Acá ven la gasolinera de Diezmero. Si está vacía es que no hay gasolina aquí. Y ni hablar del tema del combustible aquí en Cuba, ustedes saben. En la misma vía del camino, cuando tú coges muchos taxis que quieres moverte para este lado de la ciudad, muchos te dicen Diezmero y llegan hasta aquí. Después de la parada de Diezmero, aquí justamente haciendo esquina donde ven ese grupo de gente, un lugar icónico de Diezmero. Aquí es donde venden guarapos, que me tomaría uno, pero no voy a hacer la cola, ¿qué va? En el Diezmero era, literalmente les digo, como 23. Era todo el día, con mucha actividad y mucha gente en la calle. Bueno, miren qué vacío se encuentra esto. Nada más hay gente en la parada y porque tienen que moverse y salir de ir a otro lado de la ciudad, ¿no? Pero les digo que estas calles, este pedacito aquí, que es lo que se conoce como la garita, siempre había una actividad de gente increíble, increíble, increíble. Les voy a mostrar algo triste, que es el complejo, como me gusta llamarlo a mí, el complejo de comida rápida de Cuba, que eran los Ditú. Bueno, aquí había un Ditú muy famoso, todavía está. Lo que ya eso de las croquetas y las bombas y todo eso, ya
dejó de existir para siempre. El Diezmero hacia allá tenemos varios barrios que ya voy a tener que documentar en otro video, si les parece bien la idea. De la talla de San Francisco de Paula, de Las Rositas. Está el centro nocturno recreativo que les mencioné hace un momento, que es el Recreo, que he pasado mucho por ahí y está súper interesante ver si puedo irme por ahí y crear contenido por allá. Así que si les parece bien la idea, comenten ahí abajo si podemos hacer una segunda parte de San Miguel del Padrón. Vamos ahora a cruzar y voy a grabarles por arribita un pedazo del Diezmero. En 1878, este barrio de San Miguel del Padrón estuvo supeditado al término municipal de Guanabacoa. En 1902, tomó posesión del cargo como alcalde municipal Diego Franchi Sosa, natural de San Francisco de Paula. Las construcciones se realizaron en un inicio fundamentalmente a los bordes de las calzadas y entre 1940 y 1950 hacia el interior de las mismas, dando lugar al barrio Texas. Los trazados de estos repartos son regulares, aunque en sentido general tuvieron que adaptarse al trazado irregular de las calzadas. Estas construcciones eran modestas, en su gran mayoría de madera y tejas y mampostería y tejas, con techos de 2 aguas. El 24 de febrero de 1945 fue inaugurado el acueducto del Diezmero, el cual abastece a todos los barrios del Diezmero, incluyendo a este barrio. Y ya para la década de 1950 se formaron los repartos Altura del Mirador en las fincas La Cantera y Blanquizal, y el Mirador del Diezmero en la finca Loma Grande y Texas. Así llegamos al último, pero no menos importante, barrio en este primer recorrido por San Miguel del Padrón, considerado por muchos como el barrio más marginal del municipio, situado justamente frente al aristocrático reparto Monterrey. Es un lugar visitado tanto por capitalinos como por compradores y vendedores del interior de la isla. Variedad de productos, compra y venta al por mayor, así como algunas facilidades de pago, son cualidades que han convertido a La Cuevita en la meca del cuentapropismo y en la solución de necesidades básicas para miles de cubanos, ya que cuenta con una de las candongas más famosas de la ciudad y por ende de todo el país. La Cuevita es el nombre popular que se le dio a partir de 1940 al reparto San Juan de los Pinos, fundamentalmente por las precarias condiciones de vida, la presencia de aguas bañales y de áreas boscosas. Condiciones que se mantuvieron inalterables por casi 50 años y que convirtieron a la barriada en una de las más pobres del municipio San Miguel del Padrón y la provincia de La Habana en general. En la década de 1990, durante el llamado periodo especial, surgió de forma paulatina la candonga de la calle Segunda. Y hasta aquí esta primera parte en todo un gran recorrido que estaremos haciendo por mi municipio San Miguel del Padrón. Sin duda uno de esos tantos lugares de La Habana que el turista no ve en su viaje a Cuba y es necesario darle visibilidad, para que así conozcan la realidad del cubano tanto en el centro de la ciudad como en la periferia de la misma. Desde ahora es el momento justo para que comenten ahí abajo todas sus impresiones y qué creen acerca de lo que pudieron ver en este video. También, como el municipio de San Miguel del Padrón es inmenso, me gustaría que comentaran cuáles serían los próximos barrios que les gustaría ver en la segunda parte. Por el momento yo me despido sin antes darle las gracias por ver el video hasta el final. Recordarles que tenemos otro video mañana que casualmente fue grabado en este mismo municipio, así que no se lo pueden perder. Los quiero muchísimo, yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.